Oseas capítulo 3, verso número 1. Oseas capítulo 3, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie. El Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 15. Tema número 15 de esta serie. Y ese tema se va a titular Regreso. Vamos a estar viendo una comparativa, hermanos, de lo que es el rescate de Dios con, en esta parte, una parte de la vida de Oseas. Vamos a ver aquí cómo Dios le dice a Oseas que vuelva con esa mujer infiel. Y bueno, vamos a ver algunos puntos aquí importantes que vamos a estar tocando. Bien, tenemos ahí como título no inspirado, Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Bien, hermanos, vamos a entrar al capítulo 3, un capítulo corto, donde Oseas descubre que su esposa ha resultado infiel. Pero a él se le ordena que vaya y vuelva a tomar a esa esposa. Gomer, que es la esposa de Oseas, ya había iniciado una relación con otra persona y había abandonado a Oseas e iniciado una nueva vida. Ese es el punto que hay, hermanos. Ese es el cuadro donde nos vamos a estar moviendo. Dios había desposado consigo a Israel, pero Israel se había ido tras otros dioses. Y a pesar de eso, Jehová continuaba amando a Israel. No quería romper su relación marital con Israel, y por eso los dioses ajenos no eran nuevos esposos, sino amantes de Israel. Hermanos, muchos podrían citar este pasaje diciendo, bueno, ahí nos damos cuenta que a pesar de esa situación, tienen que estar juntos. Y no necesariamente, hermanos, no necesariamente. Hay a veces que pues, la relación está tan fracturada, tan lastimada, que no hay remedio. Tenemos que ir más allá, hermanos. El pecado del hombre es infidelidad hacia Dios. O sea, Dios pone aquí porque la infidelidad es algo muy destructivo y algo que hiere en lo más profundo. Por eso Dios ejemplifica el pecado de cualquier índole con esa parte. Vamos a ir a un pasaje aquí, miren, Deuteronomio 24:1, para que vayamos poniendo ese cuadro, Ese es el punto, hermanos. ¿Dios puede restaurar cualquier cosa? Sí, no hay duda de ello. ¿Que va a llevar tiempo? Sí, va a llevar tiempo. Y Dios lo puede hacer. Pero el cuadro que queremos poner aquí, hermanos, es que veamos cuán grande es el perdón de Dios, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado. Así de grande. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa no podrá ir y casarse con otro hombre. Podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, con el segundo que se casó, y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre con el que la tomó por mujer,
no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Cuál es el punto que quiero poner en claro, hermanos? Oseas no podía volver con Gomer. Según la Escritura no podía volver, porque Gomer ya tenía otra vida. Y Dios le manda que vuelva. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es mostrarnos la fidelidad de Dios, hermanos. Por eso quiero que vayan con mucho cuidado. Como les digo, muchos pueden tomar esta historia de Oseas para poner algunos puntos así. Y no dudo que podamos sacar algunas enseñanzas personales de ahí. Pero recuerden que lo más sublime que nosotros vamos a tener que encontrar en cada pasaje es Cristo. Por eso dice la palabra que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oseas, como Cristo, fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era? Gomer. Entonces vamos a iniciar en ese pasaje, Oseas 3:1. Vamos a estar analizando los versículos de este capítulo. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. Vean cómo lo dice Dios. O sea, lo que vas a hacer es lo que yo hago. Lo que vas a hacer es lo que yo hago. O sea, vas a amar a una mujer adúltera, una mujer que tiene ya otra vida, la vas a rescatar porque eso es lo que yo hago con Israel. Las tortas de pasas aquí, hermanos, son ofrendas que se daban a los dioses que ellos veneraban. Lo que quiere decir que Israel había adoptado cierta manera de vivir y cierta manera de pensar dentro de la ciudad de Israel. Estas son cosas, hermanos, que están ocurriendo ahora. Y es que hoy muchas congregaciones son infieles al moldear su pensamiento a lo que el mundo les dicta. Gomer, como Israel, hacían esto y decían que lo hacían por Jehová. Pero lo más asombroso, hermanos, es lo que manda hacer Jehová a Oseas, y es amarla. Amarla. O sea, el amarla significa, hermanos, recibirla en su casa. Recibirla en su casa. A eso se refiere cuando le dice ámala. En Romanos 5:19 vemos este pasaje y toma más sentido aquí. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Hermanos, sin duda, en este libro, en muchas cosas nos enfocamos en el matrimonio, pero ahora debemos ir un poco más allá y en el amor de Dios, que es más alto que cualquier pecado. El problema del ser humano es que no sabe medir el alcance del pecado en el cual él se encuentra. Y a veces lo maximiza y a veces lo minimiza. Y en ese maximizar y minimizar, hermanos, el ser humano lo que trata de hacer es hacer otras cosas que sean equivalentes a lo que ha hecho. Pero hermanos, no hay ninguna obra humana que pueda compararse con la infidelidad que el hombre tiene hacia Dios. Entonces, ¿qué nos muestra la acción de Oseas? Nos muestra que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado de aquel que se arrepiente.
Para el hombre, hermanos, para el hombre hay pecados que no tienen perdón. Hay pecados que no tienen ningún remedio. Lo vemos por decir en ciertas películas o en ciertas series, ¿no? Gente que cayó en la cárcel, ya tiene un historial delictivo, y entonces salen de la cárcel y empiezan a buscar trabajo, ¿y qué pasa? No les dan porque tienen un historial delictivo. ¿Se dan cuenta? A pesar de que ya estuvieron en un reformatorio y a pesar de que ya estuvieron encerrados y vivieron una vida difícil dentro de ese encierro, la sociedad no los perdona. Lo que tenemos que ver, hermanos, y eso es lo que a veces al hombre le cuesta, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero el perdón se alcanza cuando uno se arrepiente, no cuando siente remordimiento, cuando uno se arrepiente, cuando uno vuelve, el arrepentimiento se tiene que ver cuando nos damos cuenta que el pecado es grave delante de Dios. Delante de Dios. A veces la gente, pues sí, te va a seguir mirando igual. Pero lo importante es cómo está tu relación con Dios. Eso es lo importante. Seguimos en el versículo 2. La compré entonces. ¿Ven cómo dice? La compré para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Aquí Oseas recibe nuevamente a su esposa al comprarla de su amante, pagando por ella el precio de una esclava. Más o menos 170 gramos de plata y 9 o 10 medidas de cebada. Y con esta compra de Gomer que hace Oseas, Jehová está ilustrando su amor fiel que permanece constante a través de todas las pruebas de la infidelidad de Israel. Aparentemente, hermanos, ella se había vendido a algún grupo de personas que estaban a cargo de una casa de mala reputación y tuvo que ir a comprarla de nuevo. Deuteronomio 7:6. El que Oseas haya ido a comprar a Gomer habla de una degradación, hermanos. No solamente es perdonar el pecado lo que Dios hace. No solamente eso. Tiene que haber un pago. Tiene que haber un pago. O sea, hermanos, Dios no solamente es que te perdono y ya vete. No. Todas las personas que Jesús les dijo vete y no peques más, no fue simplemente decirles vete y te perdono, sino que esos pecados tenían que ser pagados un día, y ese día fue la cruz del Calvario. O sea, el pecado, hermanos, tiene que ser sí o sí castigado, sí o sí. O sea, no se puede, Dios no puede pasar por alto el pecado, no lo puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque entonces no sería santo y no sería justo. Porque aquí no nos parece cuando alguien hace algo malo, hace un delito y se le pasa por alto. Y uno dice, es que el juez es de buen corazón. Pues a mí no me importa si es de buen corazón. Yo quiero justicia, y justicia es que él reciba lo que sea recíproco a lo que él hizo. ¿Va? Deuteronomio 7:6. Aquí está hablando de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. La pregunta que viene aquí es, ¿por qué Dios eligió a Israel al comienzo de su historia nacional? ¿Por qué Dios lo eligió? La respuesta es por amor. Y ese amor es perdurable y se muestra aún en las circunstancias más difíciles. Entonces, hermanos, al decir que Oseas compró a Gomer, habla de redención. ¿Qué cosa es redención? Pagar un precio. Pagar un precio, hermanos. Y aquí debemos entender algo. Aquel que ama va a sufrir. Aquel que ama, hermanos, tiene que sacrificar. Aquel que ama, muchas cosas en él tienen que morir. Tienen que morir. Ese no es el amor que el mundo predica, ¿va? El amor que el mundo predica es donde te sientas bien, ahí es. El amor que el mundo predica es la persona que te haga llevarte a tus metas, ahí es. ¿Dónde vemos el sacrificio ahí? ¿Dónde vemos el sufrimiento ahí? Y vean ustedes, hermanos. Pon en la balanza lo que amas mucho. ¿Tus hijos? ¿No sufres por tus hijos? Porque empiezan a tomar decisiones. ¿Y sufres o no? Entonces eso no es el amor, porque el amor te traería felicidad. Ese es el mundo. Pero hermanos, vean en la escritura. El amor es sufrimiento. Es pagar un precio. En todos los ámbitos, hermanos. Entonces, el amor de Oseas y el amor de Dios se muestra en la disciplina también. En la disciplina. Primera Corintios 1:25. Voy a leer esa parte. Primera Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Podemos decir, hermanos, que el legalismo es demasiado peligroso. El legalismo es demasiado peligroso. ¿Qué cosa es el legalismo? Darle poder a nuestras obras. Pensar que porque hacemos ciertas cosas soy más santo. No. Hermanos, la mayoría de aquí, si no es que todos, estamos familiarizados con lo que son los meses sin intereses, ¿verdad? Tú compras algo de línea blanca, algo electrónico, que cuesta mucho y tal vez no tienes el dinero completo, y entonces utilizas el crédito. Y lo vas pagando a un año, a año y medio. El problema del legalismo es que piensa que la salvación es igual, que está pagando a meses la salvación, ¿verdad?
está pagando a mes y cada mes tiene que hacer cosas para como que pagar lo que la cuota que le está sobrando para pagar la salvación. No, hermanos, la salvación no es a meses sin intereses, la salvación se hizo una vez y para siempre. Es decir, ya está pagada completamente. Por eso, hermanos, no depende de la posición social que tengamos en el mundo. No depende de la posición económica que tengamos en el mundo. Depende de que confiemos plenamente en Cristo. Hermanos, Israel no había olvidado el culto, lo hacían, pero lo hacían equivocadamente. Primera Timoteo 2:5 dice ahí: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hermanos, al decir que Oseas dio también cebada, hace pensar que Oseas tuvo dificultad para pagar. Porque cuando se pagaba con cebada, era algo que hacía la gente pobre. No tenía plata, entonces tenían que dar lo que podían producir para pagar el rescate. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que el Señor nos rescató no con plata o con oro o con piedras preciosas, sino con su propia sangre, con algo de Él mismo. Y vean cómo es el amor, hermanos. El amor de Dios que no está viendo la posición del hombre. Por eso dice Corintios, vean que no son muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos ricos, no, sino que lo necio, lo débil, lo menospreciado. El verdadero amor no se da cuenta, hermanos, de la posición, sino de rescatar. Otra vez, ese no es el amor que el mundo predica, ¿no? Hoy en día vemos a gente que dice, si tú quieres salir conmigo debes tener ¿no? Yo no merezco menos. Pues eso no es amor, eso se le llama egocentrismo. Pero vean cómo hoy el mundo confunde las cosas. ¿Por qué? Porque fuera de Dios, hermanos, no hay verdadero amor. Seguimos ahí, Oseas 3:3. Oseas 3:3, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Dice palabra de Dios para todos de ese pasaje. Luego le dije, deja ya de ser prostituta, vivirás conmigo por mucho tiempo, no te entregues a ningún otro, y yo seré tu esposo. La pregunta que viene acá es, ¿quién quiere una infiel en su casa? Pues creo que nadie. Nadie. Y Dios le dice a su pueblo, eso es lo que ustedes han estado haciendo. Ustedes han estado actuando como una mujer adúltera. Se han dirigido detrás de otros dioses, se han apartado de mí, ya no me sirven, ustedes me llaman Señor, pero yo no soy su Señor. Y aquí diré algo fuerte, hermanos, pero es la verdad. Cuando en una iglesia, en un edificio, en un templo, que tiene un campanario, un púlpito, un hombre que ocupa ese púlpito, pero niega la palabra de Dios, niega la deidad de Cristo, niega que Él murió por los pecadores, niega el Evangelio, lo que tenemos allí es un burdel espiritual. Es lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está diciendo ahí. Eso le llaman el mover del Espíritu. Le llaman que Dios se está moviendo entre ellos. Pero nada de palabra.
Todo lo que dicen es una charlatanería. Todo lo que hablan es una mentira. Y hermanos, es increíble, pero el amor donde se muestra más la redención, el cuidado, es el amor que más se desprecia. Por eso esos lugares están llenos, hermanos. ¿Por qué? Porque quieren un amor como ellos les convenga. Pero cuando de verdad se les muestra el amor de verdad, lo menosprecian. Primera Corintios 4:5. Aquel hermano que rechace el Evangelio, aquel que rechace el Evangelio, está rechazando el mismo amor de Dios. Por eso, aunque muchos predican que Dios es amor, la más grande muestra de amor de Dios es el Evangelio. Y si rechazan el Evangelio, no es cierto eso de que Dios es amor. No es cierto para ellos. O sea, ellos viven una mentira. Porque la más grande muestra de amor es el Evangelio. La mayor muestra de que alguien ama a la congregación es que le prediques el Evangelio. Si tú de verdad amas a tus hijos, predícales el Evangelio. Muéstrales a Cristo. Esa es la mayor muestra de amor. El que tú digas que ellos algún día van a entender es que los aborreces, que quieres que se vayan al infierno. ¿Eso es lo que quieres, que se vayan al infierno? Que algún día un día van a entender, un día van a decidir. ¿Cómo? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, la mayor muestra de amor es que les prediques el Evangelio. Por eso cuando una iglesia no predica el Evangelio, no es iglesia. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es que los corintios juzgaban el ministerio de Pablo en comparación con los falsos. Y eso se da mucho, ¿no? Es que porque esa iglesia, si es falsa, tienen miles congregándose ahí. Y aquí que supuestamente predican la verdad, pues somos poquitos. Bueno, no juzguemos según las apariencias. Siempre lo que está equivocado siempre tiene más seguidores. Siempre, hermanos. Vean la historia y así es. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados. Vean cómo estaban los corintios. Por eso está ironizando Pablo, pero está hablando de que los corintios habían menospreciado el verdadero amor de redención, de salvarlos, de cubrirlos, de protegerlos, y habían adquirido un amor donde les dan lo que quieren. Por eso a Pablo no lo querían. ¿Por qué no querían a Pablo? Es que Pablo, siempre predicas de lo mismo, ¿no? Me sorprende cuando gente dice, es que otra vez vas a sacar la Biblia. Pues, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, hermanos? Gente que ha estado acá, si se ha ido, se encuentras en la calle y dicen, ¿y qué le está enseñando el pastor? No, pues estamos estudiando tal carta. ¿Siguen con eso? No, todo eso ya me lo sé. Todo eso ya me lo sé. ¿No? Ya estáis saciados. Está ironizando Pablo.
Pero cuando alguien, hermanos, no tiene el verdadero amor, salen con eso, ¿no? ¿Por qué se divorcia? Es que él ya no me prende. Es que él ya no nos entendemos. Somos incompatibles. Viendo ahí un video en las redes sociales, en el YouTube decía esta mujer, ¿no? Es que esta mujer tiene una aventura. Y la entrevistan a la mujer porque con el hombre que tenía la aventura había desaparecido. Y le dicen, ¿por qué tienes esa aventura si sabes que eres casada? Dice, no, es que desde que nos casamos entendimos que nos equivocamos. Y yo, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que desde que nos casamos supimos que nos equivocamos? Ya estáis saciados, ¿no? Ya estáis ricos. ¿Qué significa? Cuando alguien está fuera del orden, él piensa que tiene algo que los demás no tienen. Él piensa que encontró algo que aquí nunca ha encontrado. ¿Ah? Como esas mujeres que dicen, es que con él siento cosas que nunca sentí. ¿Ah? Ya estáis ricos. O sea, porque rico significa que tienes algo más que los demás, ¿no? Dice, si nosotros reináis. Lo que Pablo está diciendo a Corintios es, ustedes ya entienden todo, ustedes lo saben todo, ustedes ya no necesitan nada, ustedes ya nada. Pues me suena, hermanos, esa parte me suena como el feminismo del día de hoy, ¿no? Porque ¿qué dicen las nuevas feministas? No necesitamos de ustedes. ¿Han visto esos videos donde preguntan a las feministas, ¿qué pasaría si no hubiese hombres en el mundo? Y ellas se dicen, no, luego, el mundo sería ideal, ¿no? O sea, y entonces le empiezan a preguntar, ¿y qué pasaría con los trabajos forzados? O sea, la construcción es mayormente de hombres. El hacer drenajes es mayormente de hombres. Cuando se está levantando un edificio y se ponen vigas y todo este tipo, es mayormente de hombres. ¿Cómo le harían ustedes? Le preguntan y ellos dicen, pues nos daríamos una idea. O sea, ya estáis saciados, estáis ricos, ¿no? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, dice ahí, para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. O sea, ojalá fuese cierto lo que dicen ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos. Está ironizando Pablo con respecto a cómo Pablo ha amado a la iglesia, les ha predicado el evangelio, ¿y qué? Y ellos como hijos, ¿no así se comportan los hijos? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes. O sea, ¿se dan cuenta que llega un momento en que el hijo piensa que sabe más? El hijo piensa que sabe más de la vida que tú. Es que tú eres insensato, papá, tú eres insensato. Y yo soy el cuerdo, o sea, yo sí sé lo que hago. Y a veces así la iglesia se comporta, ¿verdad? Pensamos que le vamos a enseñar a Dios cómo son las cosas. Pensamos que le vamos a enseñar a Dios cómo debería Él hacer las cosas. ¿Verdad? Tú eres insensato y nosotros somos prudentes. Nosotros somos débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes son honorables y nosotros ¿qué? Despreciables, ¿no? Despreciados. Así se ve, hermanos, a veces el verdadero amor. A veces la gente se pregunta, ¿no? Es que ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Le he dado todo. Y Dios también podría preguntar, pues ¿qué te falta? Te he dado todo. ¿Y por qué me ves como despreciable, como alguien débil, como alguien insensato? ¿Por qué? Así veía Gomer a Oseas.
Hasta esta hora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, aquí debemos entender algo. No pensemos que entre más amamos, más gloria vamos a recibir. No, a veces es al contrario. Entre más amamos, más como la escoria y el desecho de todos te ven. ¿No pasó eso con Cristo? ¿A quién hizo daño él? ¿A quién le mintió alguna vez? ¿A quién defraudó? A nadie. ¿Y cómo lo veían? Como la escoria, como el desecho. Crucifícale. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, o sea, significa maestros, o sea, ustedes están fascinados con otros maestros, ¿verdad? Están fascinados con lo poco que pueden oír o ver en el internet y otras cosas. ¿Qué? No tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, al cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que os enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir Pablo? Tanto ustedes respaldan esos falsos apóstoles, pero el reino de Dios no consiste en la mucha palabrería, sino en lo que Dios respalda. Oseas, hermanos, pone condiciones y le dice a Gomer que debe cambiar su manera de actuar y de pensar. Porque ahora no solamente estaba obligada por decisión, sino estaba obligada por ser comprada. Vamos terminando. Oseas 3:4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Los israelitas, hermanos, en su exilio ya no tendrían ni un rey, ni un príncipe de su pueblo. Y como serán arrancados de Canaán, tampoco podrán participar de los cultos cananeos. No podrán ofrecer sacrificios, no visitarán los símbolos de las deidades, las piedras sagradas como las de Betel, ni los lugares altos paganos. No usarán el efod. El efod significa, hermanos, era un baberito que tenía el sacerdote y ahí tenía 2 piedritas, que era el Urim y el Tumim. Era una blanca y una negra. Entonces lo que se hacía es que cuando se quería saber la decisión, se metía la mano y entonces se sacaba una piedrita. Y entonces se veía, bueno, si es blanco, no es negro. Y se volvía a hacer otra vez. Cuando dice, es que Dios no me responde, es que no salía parejo, nunca salía parejo. Quiere decir, Dios no me responde. Pero cuando Dios respondía era que salía la misma piedra. Y era que Dios respondía. Bueno, ya no más. ¿Por qué? El sacerdocio se perdería. Y Dios quitó el efod, ¿saben por qué, hermanos? Porque llegó a convertirse en un tipo de ídolo. Tampoco le rendirían culto al terafín cananeo o dioses del hogar. Ese era un terafín, un dios del hogar.
Israel, hermanos, tenía que aprender que Jehová no envía su salvación en respuesta a los sacrificios del hombre. Dios salva por su misericordia. Entonces, hermanos, debemos aprender que no es el culto que el hombre le rinde lo que hace que Dios le otorgue la salvación. No es el culto. Más bien, Jehová se digna en bajar desde el cielo con su gracia y su salvación y salvar lo que se ha perdido. Y vamos por el último pasaje, Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dice, después de esto, palabra de Dios para todos, los israelitas regresarán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y en el futuro honrarán al Señor por su bondad. El profeta, su esposa y su matrimonio son una verdadera figura simbólica de Jehová, su pueblo y su relación con ellos. Por eso les digo, hermanos, no implica esta historia que así debe de ser con todos, no. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que lo que para el hombre es difícil y tal vez imposible, para Dios todo es posible. Gomer es una esposa adúltera, y de la misma manera Israel le ha sido infiel a Dios, y Jehová ama a su pueblo con amor eterno, y así Oseas ama a Gomer, y tanto es su amor que la alcanza y la compra, la rescata. Cuando pensemos en Gomer, hermanos, pensemos en nuestra condición delante de Dios. Eso es lo que debemos pensar. A la vista del ser humano, hay pecados que son más detestables que otros. Pero si entendemos bien, hermanos, ¿saben cuáles son los pecados más detestables? Los que no se ven. ¿Saben por qué son más detestables los que no se ven? Porque esos pecados te engañan a ti primero. Los que se ven, pues bueno, la gente los ve y te critica y eso hace como que medio te apartes de aquello. Pero los que no se ven son más peligrosos. ¿Por qué? Porque como no llegas a ese punto de la vergüenza, es más difícil apartarse. Entonces podemos percibir en alguna forma, por pequeña que ésta sea, cómo debe parecer a los ojos de Dios el pecado, cualquiera que sea. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene sus pecados favoritos, que viven constantemente con nosotros. Así como las mascotas que a veces tenemos, viven en nuestra casa. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, Dios puede ver nuestros pecados como si fueran inofensivos. Cualquier pecado nos puede separar de Dios, porque demuestra que es algo que es más precioso que Dios en nuestro corazón. Por eso les digo, hermanos, los más peligrosos son los que no se ven. Porque cuando empiezas a darte cuenta, ¿será esto malo o no? Y empiezas a argumentarte a ti mismo. Y siempre vas a llegar a un punto donde, bueno, no es tan malo porque, bueno, no estoy haciendo esto. Si yo hiciera esto, entonces se haría más malo. Pero como no lo hago, entonces, pues yo siento que no está tan mal. O sea, o sea, nadie es perfecto, nadie es santo, pero lo que yo hago no es tan malo. Primera de Timoteo 1:15, voy a leer ese pasaje.
Y con ese pasaje vamos a terminar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El verdadero amor que ha compungido el corazón del creyente, hermanos, cuando predica el Evangelio, se ve a sí mismo. Si tú cuando preparas una clase para niños o en un estudio que tú tengas o una prédica para ti, si el primero que no aprende eres tú estás estudiando mal la Biblia. Porque el primero que debe de aprender de cualquier parte de las Escrituras eres tú. Eres tú. Por eso dice Pablo, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales... O sea, el hecho de que Oseas le tocó el papel de redimir y de salvar a Gomer, ¿quiere decir que él era mejor que ella? No. En un punto dado de pecado, no. Dios ocupa instrumentos. Y el punto fundamental es volver, regresar. Para Oseas, buscar al Señor no es meramente asistir al culto en un santuario, más bien es una actitud personal y decisiva de volver temblando ante Dios. Dios iba a mandar a su pueblo al exilio. ¿Para qué? Para que perdiera todo. Un esclavo perdía todo. Recuerden que, hermanos, un esclavo es alguien que no tiene derechos, no tiene nada. Eso era Gomer. ¿Y qué le hizo Oseas? La compró y la volvió a su casa y le dio un lugar que no merecía: ser esposa. Decía una persona hace años, ¿no? Decía, ser señora no es simplemente un título, es algo que vives todos los días, ¿no? Muchas veces dicen señora y pues no se comporta como tal. No se comporta como tal. Hay unos que tienen, como dice Apocalipsis 3, ¿no? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, hay mucha gente que dice soy hijo de Dios, pero está muerto. Está muerto. Eso sucede mucho con aquellos que no han entendido el Evangelio. Hermanos, ¿saben cuál es lo más terrible? Lo más terrible va a ser cuando alguien llega a la presencia de Dios y dijo todos los días que era cristiano y ahí resulta que nunca fue. Eso va a ser lo más terrible, porque estuviste cerca. ¿Se acuerdan de esa parábola con eso termino, de la fiesta de bodas? ¿Se acuerdan que hubo uno que estaba dentro y que le dijo, amigo, ¿por qué no estás vestido de bodas? Y él enmudeció. Entonces le dijo el rey, atadle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Y muchos traducen mal ese verso. Ahora, recuerden que es una parábola. ¿Qué quiere decir ese pasaje? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que alguno se va a colar al cielo y lo van a sacar? No, hermanos. Que algunos están cerquita. Cerquita. O sea, estuvieron dentro. Dieron clases. Predicaron. Estuvieron cerquita. Cerquita. Pero en ese momento, cuando lleguen delante de Dios, ¿tú quién eres? ¿Por qué no tienes vestido? No, Señor. O sea, ¿cómo que no me conoces? Eso va a ser lo más terrible. O sea, estuviste cerca. Conociste. Tus papás fueron cristianos. Estuviste cerca. Pero
Debemos reconsiderar, hermanos, el amor de Dios. Reconsiderarlo en el sentido de que el amor de Dios no solamente se muestra por lo que te da, que es mucho. También se muestra por las disciplinas que hemos vivido, que nos han hecho volver. Nos han hecho volver a donde estamos ahorita. Y todos, hermanos, todos hemos pasado por ahí. Que Dios nos ha tenido que disciplinar. Y nos sentimos mal, ¿verdad? ¿Pero qué? Eso ha hecho que volvamos. Porque si no nos disciplina Dios, no volvemos, hermanos. Pero no solamente eso de la disciplina es lo que volver. ¿Saben qué otra cosa en la disciplina? El Señor nos perdona y nos pone en un sitio que no merecemos. Y un sitio que no merecemos es servirle. No lo merecemos. No es de merecer, hermanos. Es de gracia. Es de gracia. Por eso le servimos a Dios con alegría. ¿Por qué? No lo merecemos. Dios nos trajo otra vez y nos compró, pagó el precio, pagó, no nos dio lo que merecíamos. Y aquí estamos. Como Gomer, que fue infiel, pero Dios le mostró su amor a través de Oseas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.